Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no es sin nada, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en mi ser, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos esta Santa Misa, pidiendo por los médicos y enfermeras de la Clínica Colsurcid en Bogotá, poniendo en las manos del Señor cada una de nuestras intenciones y necesidades, pidiendo por el fin de esta epidemia, por todos los enfermos, por todos los moribundos, por todos los que ya han muerto, por todas las benditas almas del purgatorio. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Venga a nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que nos mantengamos fieles a tu voluntad y para que podamos llevar una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaban en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor, su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús: ahora sí hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creéis? Pues mirad, está por llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os dispersaréis cada cual por su lado y a mí me dejaréis solo. Pero no estoy solo porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos aún en ese momento, después de la cena, donde Jesús está instruyendo a los apóstoles. Y ellos entonces le dicen: ya nos hablas claro, ya no usas comparaciones. Y pensaban que ya lo habían entendido todo.
Pero el Señor aún les anuncia algo más. Ustedes me van a dejar solo, aunque solo no estoy, está conmigo el Padre. Y les da la razón por la cual Él está anunciando estas cosas antes de que sucedan. Dice, para que tengan paz, para que no pierdan la fe, para que su fe se mantenga firme. Porque ante el hecho de la muerte del Señor, lógicamente de que la fe iba a tambalear. ¿Acaso no era Dios? ¿Acaso no es la manifestación de Dios el que tenemos al frente? Iba a ser la mínima pregunta que iba a pasar por sus mentes. Iba a ser la mínima duda que iba a asomar en su vida. Y por eso el Señor anuncia su muerte, pero también anuncia su resurrección. Pero no es el único momento difícil que ellos van a pasar. Jesús aún anuncia más. En el mundo tendrán lucha, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Tengan valor. Ante todas las dificultades que se pueden presentar, ante todas las persecuciones, ante la oposición que el mismo anuncio del Evangelio trae, de aquellos que deben ser los primeros en acogerlo y aceptarlo. Tengan valor. Y lo mismo nos continúa diciendo el Señor hoy a nosotros, que tengamos valor, que no nos dejemos vencer, que no nos dejemos tambalear la fe ante las circunstancias que nos rodean, ante aquellos que no creen, ante aquellos que debieran ser los primeros en creer, que se oponen al mismo anuncio del Evangelio. Y la oposición no es simplemente decir, no es que no quiero oírlo. La oposición está sobre todo porque de las mayores oposiciones que nosotros tenemos hoy, y que tal vez nosotros caemos en ella, es que no vivimos lo que nosotros decimos creer. Y esta es la mayor oposición que nosotros podemos hacer al Evangelio. Creernos, decirnos que somos verdaderamente cristianos, seguidores de Cristo. Decirnos que somos de los miembros que más participan en la iglesia, pero tener una vida totalmente contraria al Evangelio. Esta es la mayor oposición que nosotros podemos hacer al Evangelio. Encontramos hoy en día, y ahí sí, ninguno de nosotros se salva, porque no damos el verdadero testimonio. Somos más opositores al Evangelio. ¿Qué está necesitando el Señor de nosotros? Que dejemos de ser opositores, que dejemos de ser los que perseguimos la fe. Pero nosotros mismos diremos, pero si yo no la persigo, por el contrario, yo quiero que prospere. Eso lo decimos con nuestra boca, pero nuestras actitudes dicen lo contrario. Somos los mercenarios de la fe. Somos los que hacemos que otros no se quieran acercar al Señor. Porque aquello que nosotros creemos, aquello que decimos creer, que predicamos aún, nosotros no lo vivimos. Y entonces somos opositores de la fe. Y por eso el Señor nos dice, no se preocupen. Yo he vencido al mundo, yo me he enfrentado a eso, yo lo sigo enfrentando. Ustedes también lo enfrentarán y si creen en mí, lo podrán superar. Pero también nosotros podemos superar esa falta de coherencia en la vida. ¿Y cómo? Si somos conscientes que nosotros somos bautizados, que a nosotros un día vino sobre nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hizo en nosotros su morada. Y que si nosotros nos dejamos guiar por Él, nuestra vida será transformada. Porque la misión del Espíritu Santo, la obra del Espíritu en nosotros, es nuestra santificación. Es que nosotros podamos hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios, que nosotros podamos producir el fruto de Dios. Y este Espíritu lo hemos recibido el día de nuestro bautismo. Y cada vez que recibimos un sacramento, recibimos esa fuerza de Dios en nosotros para transformarnos. Si bien es cierto con el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo, si bien es cierto que en la confirmación recibimos la plenitud del Espíritu Santo,
Cada vez que nosotros comulgamos, recibimos esa fuerza de Dios también espiritual en nosotros, a través del Espíritu Santo, de la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. Cada vez que nosotros nos confesamos, no solamente estamos recibiendo de Dios el perdón, recibimos de Dios gracia santificante, el Espíritu Santo, para que en nosotros sea fuerza que nos ayude a corregirnos, que nos ayude a reparar nuestro pecado. Los que se casan reciben el don del Espíritu Santo para poder ser fieles a ese compromiso que han hecho. Los que son ordenados sacerdotes reciben de Dios esa gracia especial a través del Espíritu Santo para vivir su ministerio. Cuando recibimos la unción de los enfermos, recibimos de Dios también la fuerza en nuestra alma para purificarla, y si es el momento, para poderla presentar ante Dios. Y si no, fuerza de Dios que se convierte en sanación para nuestro cuerpo, así como para nuestra alma. En todos los sacramentos se opera esa gracia de Dios, esa fuerza de Dios, para podernos ayudar a santificarnos. Porque el camino del Señor es un camino de santidad. El camino que el Señor nos está mostrando a nosotros es un camino de virtud. El Evangelio es vivir la vida de Dios. La propuesta que Jesús nos hace en su Evangelio es para vivir aquí en la tierra lo que ya debemos nosotros compartir con Él en el cielo, la vida de la gracia. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Entendamos cómo Dios en nosotros sigue actuando hoy y cómo Dios en nosotros es fuerza para que nosotros vivamos según su mandato. Que en esta semana en que nos preparamos para esa gran fiesta, solemnidad de Pentecostés, nosotros podamos meditar cómo actúa, cómo ha actuado y cómo tengo que dejar actuar aún más en mi vida el Espíritu Santo, porque muchas veces nosotros no lo hemos dejado actuar. Si aquellos que se encontraron con Pablo le dijeron, recibieron el Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído hablar de él, nosotros puede ser que ni siquiera nos hemos dejado mover por el Espíritu aun cuando lo hayamos recibido. Porque actuamos movidos por nuestros impulsos, por nuestros deseos, nuestras pasiones, pero no nos dejamos mover por Dios. Dejémonos mover por Él. Dejemos que Él en nosotros actúe. Dejémonos transformar por Él, porque Él ya ha venido a nuestro corazón. Y si pensamos que hemos perdido la gracia, pues acerquémonos al sacramento liberador del pecado y que nos devuelve la gracia, que es la confesión, para que a través de Él entonces nosotros tengamos esa gracia de Dios y nutridos con el alimento celestial podamos así vivir intensamente nuestra vida cristiana. Usted, pero Padre, ahora no estamos comulgando, pero eso no será eterno. Entonces preparemos con verdaderos actos de arrepentimiento, de contrición nuestro corazón, para que cuando tengamos la oportunidad de confesarnos, comencemos de verdad una vida nueva. Para que cuando tengamos la oportunidad de volver a comulgar, verdaderamente descubramos y sintamos en nosotros cómo este sacramento también es fuerza de Dios que me alienta a vivir la vida en la gracia. Y así habremos aprovechado este tiempo de abstinencia también sacramental, para que en nosotros vuelva a dar frutos el Espíritu de Dios a través de los sacramentos que la Iglesia administra en nombre de Dios. Se convierte en la hora en pan y en vino.
hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que este sacrificio inmaculado nos purifique, Señor, y fortalezca nuestros corazones con el poder divino de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien después de su resurrección se apareció visiblemente a todos sus discípulos, ante sus ojos subió al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante infusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien también nosotros somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo,
y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestros obispos. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozoso la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu Santo, oremos a nuestro Padre con fe y confianza, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos el saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo un milagro más grande de amor. Milagro
Sagrado Corazón de Jesús, aquí estoy deseando recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo, te abro las puertas de mi corazón para que desciendas a él espiritualmente. Abrázame con el fuego de amor que consume tu divino corazón. Haz que cada latido de mi corazón sea un te amo, que repare por la frialdad e indolencia de algunos de tus hijos. Te doy todo el amor, la adoración y la gloria que los hombres no te dan. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo al que has alimentado con los sacramentos celestiales, y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos en paz. Demos gracias a Dios.